Dios bendiga, amados hermanos, nuevamente aquí en la radio de Benecer, en Las Piedras, Canelones, Uruguay. Amados hermanos, junto hoy no estamos con Débora, pero estamos con nuestra hermana Blanca, sí, que amamos, queremos y estamos en un mismo espíritu también con ella. Y es lindo trabajar con el grupo de hermanos que hay acá en la radio, hermanos, sea quien sea, amados hermanos, sabemos que estamos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, para servir a Dios, amados hermanos, con gozo y con alegría. Sí, así que gloria a Dios, Blanca, por estar junto a nosotros en esta mañana. Y hermanos queridos, un día muy especial vivimos ayer, amados, donde tuvimos la confraternidad, no, sino el aniversario de los 35 años de la iglesia Jesús te ama, ¿verdad? Y esa iglesia a mí me trae unos recuerdos maravillosos, amados hermanos, esa casa de oración, ¿verdad? Porque la iglesia está cumpliendo, o sea, la casa de oración está cumpliendo 35 años en ese barrio atrás de Comargen, amados hermanos, y yo hace 33 años que nací en esa iglesia. Entonces, hermanos, esa iglesia me trae unos recuerdos maravillosos del primer amor que teníamos con el Señor, ¿no? Cuando íbamos, hacíamos campaña, bueno, aquello era impresionante, cómo se trabajaba para la obra, no había que había calor, ni que habría frío, ni que había lluvia, había que hacer una campaña, se hacía, amados hermanos, y vimos la gloria de Dios allí de una manera maravillosa. Veíamos, amados hermanos, como hablamos siempre, ¿verdad? Como hubo también acá en esta iglesia, con nuestro pastor Freddy, amados hermanos, en aquellos comienzos, en aquellos años, ver sanidades, milagros, gente liberada, gente consagrada a Dios, obreros que no eran de doble ánimo, obreros que cuando se entregaban a Cristo enseguida, hermanos queridos, ya estaban ayunando, estaban orando y hablándole a las personas en la calle, ¿no? Entonces, tanto recuerdo, hermanos, de lo que nosotros vivimos ahí. Nuestro pastor, hermanos queridos, que en aquel tiempo estaba fortalecido en el Señor, ¿verdad? Y mucho ayuno, mucha oración, mucho clamor, amados hermanos. Él se subía en una esquina, ¿sí? Se subía a un cajón de verdura con un megáfono, y nosotros salíamos puerta a puerta, amados hermanos, a golpear todo por el barrio Campistegui, por todo ese barrio El Dorado, bueno, todos esos barrios lo hemos trillado en aquellos años que era impresionante, golpeando las puertas, amados hermanos, y diciendo, mire lo que hacíamos nosotros, golpeábamos las puertas y le decíamos, mire, nuestro pastor está en la esquina predicando, escuche allí, sí, mire, él nos manda por si hay algún enfermo, alguna necesidad, que nosotros estemos orando por usted en el nombre de Jesucristo. Cree en Dios. Y ahí las personas se abrían, tenían problemas familiares, problemas con los hijos, te empezaban a contar y orabas por ellos así. Algunos te decían entrar hasta adentro de la casa, amados hermanos, y el domingo, después que terminaba esos días de estar caminando así en la calle, el domingo se presentaban en la iglesia, hermano. Vivimos un mover de Dios como se vivía en aquellos tiempos, amados hermanos, pero la iglesia en la calle, predicando, hablando, dando tratados, yendo a los hospitales, yendo a la plaza, yendo a la feria, amados hermanos. Entonces, teníamos un grato recuerdo, ¿verdad?, con Mari allí, y 35 años, hermanos, que se nos fueron volando, porque 33 que yo estoy allí, 33 años y medio, sí, que comencé en el camino del Señor, donde a nuestros hijos, como aquí, ¿verdad?, nuestra hermana Luisa, nuestro hermano Freddy, si había lluvia, igual les ponían nylon por arriba, los abrigaban bien y estaban en el culto los chiquilines de Freddy. Así nosotros también con nuestros hijos, amados hermanos, y cruzábamos Comargen, me acuerdo, un barrial, hermano, llegábamos todo embarrado, nos teníamos que cambiar la ropa dentro de la iglesia, y cuando nos íbamos llovía, pero íbamos con el gozo del Señor, cantando, alabando a Dios, glorificando a Dios, los chiquilines bajo los nylon, cantando y alabando a Dios. Hermano, vivimos eso tan lindo, ¿verdad?, que uno lo quiere volver a ver nuevamente.
amados hermanos, ese fervor que había por la obra de Dios, ese amor por la obra de Dios, aun cuando recién te entregabas a Cristo. Entonces, hermanos, pasamos un día muy hermoso allí con nuestro pastor amigo Noé, con nuestra hermana y amiga Madalena, pastora, amados hermanos, y con un pastor que yo no lo conocía, amados hermanos, donde Dios derramó una unción impresionante, impresionante. Miren, nos quedamos atónitos de ver cómo a la mamá de Madalena recibió el bautismo del Espíritu Santo. Una señora mayor, amados hermanos, nunca había hablado en lengua, nunca había hablado en lengua. Hermano, bajó el Espíritu Santo de una manera que fue impresionante. Esa mujer hablaba en lengua, lloraba, ¿no? Y todos nosotros, todos quebrantados, ¿verdad?, de ver la mano de Dios. Y así Dios está trabajando con cada iglesia, así Dios está trabajando y bajando su unción, como hemos hablado unos meses atrás. Estamos en el tiempo de la visitación de Dios, hermano. Allí también hubo palabra personal para mi vida, para la vida de Mari, amados hermanos. Y qué lindo cuando Dios nos habla, amados hermanos, personalmente, ¿verdad? Y vinimos renovados, amados hermanos, ayer, sí, y luego teníamos que ir a predicar a la iglesia donde está la pastora Carmen Marichal, ¿verdad? Yo le debía ir allí y ella me invitó para que fuéramos, amados hermanos, y ella fue la que oró por mí cuando estaba el espíritu muerte dentro mío, y ella fue la que oró junto con Carmen Varela y mi hermano José, y allí yo fui libre, amados hermanos. Enseguida recuperé las fuerzas, enseguida empecé a comer, y hay un amor muy especial que Dios nos ha unido en el espíritu, sí, con nuestra hermana Carmen Marichal, con su familia, con sus hijas, amados hermanos, que cuando cantan y alaban a Dios, bajan una gloria de Dios con una de ellas, que es impresionante, impresionante. Una hermana que pasa en ayuno, en oración, en clamor, separada del mundo, buscando de Dios, amados hermanos, de una manera muy especial. Y es hermoso escucharla cantar, porque baja la gloria de Dios de una manera maravillosa, hermano. Vivimos una fiesta, amados hermanos, ayer a las 4 de la tarde, y nos vinimos a las 10 de la noche, amados hermanos, de ese lugar, sí, viendo la gloria de Dios, viendo una pareja de misioneros que están acá en Las Piedras, amados hermanos, que la hermana tuvo coronavirus, estuvo en el CTI a punto de morir, y allí dieron testimonio, amados hermanos, ¿sí?, cómo oraron, cómo clamaron, ¿sí?, ese esposo, cómo clamó, cómo gimió por ella. Un testimonio tremendo, hermano, de cómo Dios le habla a él, en esa desesperación de hablar con el Señor y orar por su esposa. Le dice: Carlos, quédate tranquilo, yo estoy contigo. Y hermanos queridos, ya empezó ahí la recuperación. Los médicos no daban vida por ella, amados hermanos, y apareció la mano de Dios, maravillosa. Y un testimonio, hermanos, tremendo testimonio, ¿sí? Ver cómo Dios, amados hermanos, muchas veces permite, ¿verdad?, que andemos en diversas pruebas, ¿sí?, para afianzar nuestra fe en el Señor y creerle cada día más al Señor. Cuando ellos hablaban, sí, habló él, después habló ella, amados hermanos, cuando ella habló fue algo maravilloso, porque uno veía el amor de Dios sobre cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero solamente hay que creer, solamente, amados hermanos, es tener esa fe, pedir a Dios esa fe, ¿verdad?, para cuando nosotros estemos en un momento difícil de nuestras vidas, ¿sí?, esa fe nos lleve a orar, no a desesperarnos, sino a orar y a confiar en el Señor, ¿sí? Dios, a un corazón contrito y humillado, jamás Dios desprecia, y Dios escucha la oración de sus hijos, escucha la oración de sus santos. Por eso, hermanos queridos, ellos decían ayer cómo Dios trató con ese hombre. Después se hizo una comida, tuvimos allí una comida, donde este hombre explicaba, ¿sí?, los problemas que él tenía, aún dentro del matrimonio,
y cómo Dios le bajó los decibeles, cómo Dios lo trajo a tierra, como él decía, ahora uno se ve más humilde, más sencillo, y ella decía, cuando uno está al borde de la muerte, empieza a amar y a querer, ¿verdad? Todo aquello que vos no lo mirabas, no lo veías, y empezás a amar y a querer a todo lo que Dios creó. Entonces, hermano, a veces las pruebas, ¿verdad? A veces todas esas cosas que tenemos que pasar es para cambiar de mentalidad, es para cambiar, ¿verdad? La manera de actuar, la manera de ser, y ser humildes, sencillos, reconocer que en cualquier momento nos puede llegar la muerte. A cualquiera de ustedes, hermano, a ti, a mí, a cualquiera nos puede llegar la muerte en cualquier momento, pero debemos tener un corazón contrito y humillado, y Dios está trabajando con su pueblo. ¿Sí? Dios está arreglando la vida con su pueblo, para que cada uno de nosotros, hermanos, podamos ser esos hijos de luz. ¿Sí? Vosotros sois la luz del mundo, la sal del mundo. Pero Dios tiene que tratar con nuestros corazones, hermano. Dios tiene que tratar con nuestros corazones. Estemos dispuestos, ¿sí? Y orar al Señor, Señor, examina mi corazón, Señor, limpia mi corazón, Señor, purifícame. Ayúdame, Señor, a hacer algo útil en tus manos y que yo halle gracia delante de ti. Por eso hoy vamos a hablar de las pruebas. Hoy vamos a estar hablando, amados hermanos, ¿sí? De gozado cuando andemos en diversas pruebas. Gozado. Y a veces la prueba es estar al borde de la muerte. A veces la prueba, hermano, es quedarte sin dinero. A veces la prueba es con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con el trabajo, con tu familia. Nunca sabemos por dónde va a venir la prueba, pero son necesarias las pruebas para nosotros edificarnos en la fe, para cambiar nuestro carácter, amados hermanos, y ver la gloria de Dios, ver como Cristo ve. Por eso, hermano, quiero ir a Santiago en esta mañana, amados hermanos. Si Santiago 1:2 dice así la palabra de Dios y será leída en el nombre del Padre, del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Hermano, claro que las pruebas, hermanos queridos, a muchos, ¿verdad? Yo cuando comencé, que no conocía todavía el Evangelio, que no entendía nada, amados hermanos, y cuando venían las luchas, venían los problemas, venían las dificultades, amados hermanos, uno no se goza, no nos podemos mentir, no nos gozamos de esas pruebas que pasamos a lo primero. Pero a medida que nosotros vamos avanzando en el Evangelio, vamos creciendo, ¿verdad? Amados hermanos, ya empezás a ver las pruebas de otra manera. Lo empezás a ver conforme a la palabra de Dios. ¿Sí? Hermanos míos, tened por sumo gozo, cuando os halléis en diversas pruebas. Y la prueba, como yo dije recién, pues puede ser que estés en el valle de la sombra de la muerte, como estuve yo en julio de este mes, como estuvo esta hermana, amados hermanos, ¿verdad? Y que uno ya maduro en el camino del Señor, se gozaba, amados hermanos, si venía la muerte, se gozaba si el Señor nos iba a llevar, ¿verdad? Le hablábamos a Satanás, ¿sí? Que él estaba vencido, que no nos podía tocar, que no podía tocar nuestra alma, podía tocar nuestro cuerpo, pero no nuestra alma, ¿verdad? Y que íbamos a caminar en la calle de oro, que íbamos, amados hermanos, estar abrazando a Moisés, a Jesús, a David, al hermano Juan, a todos aquellos que fueron apóstoles, siervos del Señor, aún anteriormente, amados hermanos, al Nuevo Testamento. Y uno ya tiene otro pensamiento. Ya hoy uno no le tiene miedo a la muerte. La muerte es lo más maravilloso que puede haber sobre un cristiano. El tema es cómo estamos viviendo. Estamos viviendo en santidad. Estamos buscando cada día más ser perfectos, amados hermanos, a través de la palabra y el Espíritu Santo. Estamos poniendo por obra la palabra de Dios para llegar a esa perfección que Dios quiere, amados hermanos. Por eso tenemos que madurar y no quejarnos
cuando andamos en diversas pruebas. No quejarnos, sino al contrario, Señor, gracias porque todo ayuda para bien. Señor, gracias porque tú estás tratando con mi vida. Señor, gracias porque tus manos de alfarero, Señor, veo que apretan mi vida y me está sacando lo que no sirve de mí. Y darle gracias a Dios por las diversas pruebas. Tal vez en una de esas pruebas alguien habla mal de ti, ¿verdad? Pero cuando ya estás maduro en el camino de Dios, a lo primero te duele que hablen mal de ti. Aquello entra como una puñalada en tu corazón y entra por la espalda, porque el que habla de ti no habla de frente, habla por la espalda. Y vos sentís esas puñaladas, amados hermanos, y a lo primero uno como dice, ¡ay, ay! ¿Y por qué esto? Y este es un hermano, y esto es esto, lo otro. Pero después que empezás a madurar, sos bienaventurado. Cuanto más puñaladas te peguen, más bienaventurado sos. Cuanto más hablen mal de ti por causa del Evangelio, más bienaventurado sos. Entonces ya la palabra, amado hermano, amada hermana, empieza a entrar a tu vida con ese aceite, ¿sí? Que te resbalan las cosas, ¿sí? Cuando hablan mal de ti, cuando te critican, amados hermanos, porque ya estás viviendo la palabra. Pero hay un proceso que cada uno de nosotros tenemos que tener para poder llegar a ese grado, ¿sí? Tan especial como lo tuvo Jesús. Hablaban mal de él, lo escupían, los hermanos lo despreciaban. Pero hermano, Jesús siempre perdonándolos, siempre perdonándolos. Y nosotros tenemos que alcanzar ese corazón de Jesús. Jesús se tiene que formar en nuestro corazón. Como dijo Pablo allí a los Corintios, amados hermanos, vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se forme en ustedes. Amados hermanos, vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se forme en ustedes. Cristo se tiene que formar en nosotros. Por eso las pruebas son bienaventuradas para nuestra alma, para nosotros cambiar, para nosotros ser humildes, para nosotros ser sencillos, no depender de nuestros ojos carnales, sino depender de nuestros ojos espirituales, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y el Hijo de Dios tiene que vivir por fe, no por vista, amados hermanos. Y vienen tiempos, hermanos queridos, que todo aquello que empiecen a mirar, sigan mirando con los ojos carnales, va a entrar un espíritu de temor que los va a paralizar, amados hermanos. No podemos tener temor. El Hijo de Dios tiene que caminar sin temor. Pero para caminar sin temor, Dios tiene que moldearnos. Porque el amor de Dios borra el temor. Y tú y yo debemos tener ese amor de Dios para no tener miedo ni siquiera a la muerte. Si vamos a ser encarcelados, si vamos, hermanos queridos, ser perseguidos, amados hermanos, nosotros gozados, si viene esa tribulación sobre nuestras vidas, que la persecución, todos estamos pidiendo un avivamiento, todos oramos, clamamos, gemimos, lloramos, pidiéndole a Dios, Señor, trae un avivamiento. Pero realmente sabemos lo que le estamos pidiendo a Dios. Nos hemos puesto a leer allí en el libro de los Hechos, cuando vino el primer avivamiento, cómo mataron a Esteban a pedrada, cómo mataron a Jacob, cómo los azotaban, los metían en la cárcel. Y en ese sufrimiento, con gozo y con alegría, las multitudes, las ciudades completas se entregaban a Cristo. Y entraba el temor de Dios en los pueblos, en las ciudades, amados hermanos. Cuando tú pides un avivamiento, Dios está escuchando tu oración, pero Dios en su infinita misericordia te está preparando, ¿sí?, para que tengas esa fe de trasladar montañas. Esa fe que si te meten preso, vos sabés que la palabra de Dios no está presa y tenés que predicar aún dentro de la cárcel. Como Pablo, todas las cartas de Pablo, él estuvo en la cárcel. Él sabía que la palabra no estaba presa y él se gozaba por llevar las marcas de Cristo, amados hermanos. Entonces tenemos que prepararnos porque vienen tiempos peligrosos.
vienen tiempos peligrosos. Yo no sé en qué parte del mundo estás, sí, que nos estás escuchando. Tal vez tú ya estás siendo perseguido de distintas maneras porque sos cristiano. Yo lo que te puedo decir es que te goces, que le pidas al Señor el gozo de la salvación. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, amado hermano, allí en el país que tú estés. El gozo de la salvación es nuestra fortaleza. Cuando iban a tirar a los leones, ya lo hemos hablado acá, pero Dios me lo pone en el corazón de vuelta, amados hermanos, cuando tomaban las familias enteras, las niñas, los niños, los jovencitos, los abuelos, todos aquellos que eran cristianos, las familias enteras iban caminando a la fosa de los leones. Ellos iban cantando, ellos iban alabando a Dios, no eran como la mujer de Lot que miraban para atrás. Ellos iban cantando, iban alabando a Dios, glorificando a Dios. Amados hermanos, y esos demonios incorporados en esos soldados romanos, con fiereza lo tiraban, y aquellos leones lo dejaban varios días sin comer. Amados hermanos, y apenas iban llegando esos niños, las bocas de los leones, les sacaban los brazos, las piernas, y se lo iban comiendo. Y así a los jóvenes, así a los ancianos, así, amados hermanos, aquellos que no eran ni ancianos ni jóvenes, iban cantando y alabando a Dios. Y esos soldados romanos quedaban impresionados, cuenta la historia, porque ellos iban a la muerte cantando y alabando a Dios. Hoy viene una persecución, hermano, porque viene el gran avivamiento. Y tenemos que hablar la verdad, tenemos que nosotros, amados hermanos, prepararnos, ¿verdad? Porque ahí sí se puede decir, hermanos, si estamos preparados, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amados hermanos, Jehová es mi pastor. Lo podía decir Pablo, el apóstol Pablo, Jehová es mi pastor. Pero las palizas que le pegaron, las cárceles que se comió, las pedradas que le dieron. Y él seguía diciendo, Jehová es mi pastor. Él me guarda, Él me cuida, mi alma no la pueden tocar. Destruyen el estuche, el cuerpo. Pero mi alma fue comprada a precio de sangre en la cruz del Calvario. Y tiene dueño, es Jesucristo. Amados hermanos, entonces tenemos que prepararnos. Poco tiempo más, amados hermanos, y tenemos que ser como los chinos. Los chinos, amados hermanos, no se pueden juntar para hablar de Dios. Se esconden en cavernas, en cuevas, amados hermanos. Les queman la Biblia, les queman las iglesias, las casas de oración. Están siendo perseguidos tremendamente. Y no hablemos de los países musulmanos, ¿verdad? De una clase de los musulmanes, porque no todos son iguales. La herejía que le hacen a los cristianos, la herejía para que nieguen a Cristo y después lo terminan matando. Debemos de estar preparados, hermano. Debemos de estar preparados para lo que se viene. ¿Sí? Antes del arrebatamiento, antes de la tribulación y de la gran tribulación. Que Dios nos fortalezca. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Paciencia. Y nosotros debemos tener esa fe y esa paciencia, porque Dios va a probar nuestros corazones. El salmista decía, pacientemente esperé en Jehová y Él hará. Amados hermanos, Dios va a probar tu corazón a ver si tenés paciencia. Dios va a probar mi corazón, el corazón de Blanca que está hoy conmigo acá. Dios va a probar nuestro corazón. Ahora, hermanos, si nos quejamos, si no usamos la herramienta, el arma que Dios nos dio, que es la palabra, ¿sí? Hermanos queridos, muchos vamos a quedar por el camino. Muchos vamos a quedar por el camino. Porque no escudriñamos la palabra, porque no entendemos que ya estamos en una guerra espiritual, una guerra de frente, amados hermanos, y todo soldado se prepara para ir a la guerra, sea en el país que sea la naval, sea la aérea o sea la terrestre, siempre están preparados para el momento de la guerra.
Y nosotros, hermanos, hemos vivido muy light. Hemos vivido, amados hermanos, de una manera que no hacíamos caso cuando los pastores nos decían que había que prepararse. Fortaleceos en el poder de mi fuerza. Vestidos con el yelmo de la salvación, con el escudo de la fe, con la lanza que es la oración, con el cinturón de justicia, y resistir al diablo, y el diablo huirá de vosotros. Amados hermanos, debemos de prepararnos. Hoy hay un control total sobre la humanidad. Total. Nos tienen totalmente controlados. Satanás nos tiene controlados. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor, el Espíritu Santo de Dios. Pero estamos obedeciendo, nos estamos preparando. Por eso Dios, en su infinita misericordia, está pasando la zaranda en cada uno de nosotros, para que entendamos que estamos en una guerra espiritual, que estamos en una guerra de frente contra Satanás, que él sabe que le queda poco tiempo. A los demonios saben que le queda poco tiempo. Los espíritus saben que le queda poco tiempo. Y ferozmente, con odio, se han largado a golpear a nuestras vidas. Por eso debemos estar preparados, hermanos. Esto no es un juego. Esto no es venir un domingo a divertirnos. No, esto es venir a prepararnos para la guerra. Mi casa será llamada casa de oración y puerta al cielo. Parte de la preparación, el clamor, el gemir, el llorar en la presencia de Dios. Que Dios nos fortalezca, hermanos queridos. Vamos a ir a Romanos, amados hermanos. Romanos 8:28, la palabra de Dios nos dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas te ayudan para bien. Aún la persecución que se viene te ayuda para bien. Por eso debemos de prepararnos. Por eso debemos buscar a Dios con todo nuestro corazón. Con todo nuestro corazón. Más, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Conforme al propósito de Dios somos llamados. En tu corazón y en mi corazón debemos tomar estas palabras que son espada de doble filo cuando estamos pasando diversas pruebas. Señor, tu palabra dice, todo ayuda para bien. Gracias por lo que me está pasando. Gracias, Señor, porque esto va a producir en mí paciencia, va a aumentar la fe. Debemos tomar el arma que Dios nos está dando. Porque a los que antes conoció también los predestinó. Mira qué importante, hermano. Nosotros somos hijos de la fe. La promesa tan grande que Dios le dio a Abraham. Te multiplicaré como la arena del mar. Te multiplicaré como las estrellas del cielo. Amados hermanos, estamos escogidos, predestinados desde ante la fundación del mundo. La palabra lo dice. Algunos dicen que no, otros dicen que sí. Yo me agarro y me afirmo en la palabra. Mi embrión vieron tus ojos. Quiere decir que el Espíritu que está en nosotros, no el Espíritu Santo, estuvo con Dios. Por eso la palabra dice que el Espíritu vuelve a Dios que lo creó. Por eso mi embrión vieron tus ojos. Tu embrión, tu espíritu, estuvo junto a Dios antes de venir a este cuerpo. Ya Dios tenía todo planeado, como digo siempre en el Salmo 139, en el árbol, en el libro, sí, de memoria. Ya estaba escrito tu nombre, cuándo ibas a nacer, cuál era el vientre que ibas a nacer, cuál iba a ser tu papá. Estaba todo escrito allí, hasta que luego todas las cosas fueron hechas, dice el Señor. Hermanos, y cuando Dios nos dice, gozaos cuando andemos en diversas pruebas, debemos de gozarnos. Debemos de estar maduros en el camino de Dios y no ser niños fluctuantes, niños espirituales, como Pablo le dice a los corintios. Hoy tenemos que tener una relación íntima con Dios, hermano.
porque de aquí en más vamos a tener que estar muchas veces solos, tú y Dios. Tú y Dios. Y tenés que tener esa relación, estar preparado para esa relación con Dios. Por eso Dios nos está dando tiempo por su misericordia, que nosotros arreglemos nuestra vida con Dios, que el centro de nuestro corazón sea Dios, y no los problemas en tu casa, la falta de dinero y todas las cosas que te van a venir. El centro de tu corazón tiene que ser Dios. Gozaos cuando andéis en diversas pruebas. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Mira qué tremendo, ¿no? Cómo el alfarero nos está hablando, ¿sí? Que Dios nos está preparando para ser a imagen de su Hijo. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y cuando su Hijo caminó en la tierra, su imagen fue maravillosa: amor, paz, templanza, paciencia, dominio propio, compasión por las almas. Todo eso Dios quiere hacer con tu vida y con mi vida. Él sabe que muchos de nosotros tenemos una fiereza dentro, que somos leones, somos tigres espirituales, pero Dios te llamó y el propósito con el cual Dios te llamó, Él lo va a cumplir porque no es hombre para mentir. Cuando Él te llama, ¿sí? Y tú dejas que las manos del alfarero trabajen con tu vida, Él te va a hacer a imagen de su Hijo. Promesa de Dios, hermano. Promesa de Dios que tú y yo tenemos que entender, tenemos que comprender. Por eso, el que sea santo, santifíquese más todavía. Que Dios nos ayude para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Para que Jesús sea el primogénito de muchos hermanos. Para que todos tengan el corazón de Jesús. Para que todos tengan la compasión por las almas. Para que todos sean la luz de esta tierra como es Jesús. Vosotros sois la luz. Vosotros sois la sal. Pero hermanos, si no pasamos la prueba, si no nos gozamos con las pruebas, no llegaremos a ser hechos a imagen de nuestro Señor Jesús. Vamos a ir a un corte con mi hermana Blanca, amén, y enseguida volvemos.